cuernos de España, los cuernos del mundo que nos lleguen adentro, como esta copla que decía: ay, tráeme los cuernos, Paco, tráeme los cuernos y baja del río. Yo tengo una vaca blanca con mancha. Qué bonita. Ole, qué arte. ¿Qué recuerdos más memorables tienes de esa época? De la época de Manolete con el capote era, vamos, qué buen capote tenía ese hombre. Qué torero con toro, con un redondeles de eso, con arena. ¡Ale! ¿Qué recuerdos te traen a la memoria? ¿Tú me has traído tu programa para hundirme o para sacarme a relucir? Te estoy preguntando, Paca, sobre tu época gloriosa y dorada de Andalucía, que tú no habías nacido, ¿te acuerdas que estuvieras muy... ¿Me puede levantar un poco? Es que me emociona y me va a dar una subida de leche. Cuéntanos, Paca, ¿qué canción es la que más te trae a ti a la memoria ahora mismo? Un bonito recuerdo, Paca. La canción que más te hace a ti, que tú más sientes en tu carne, con la que más te expresas. La que más me expreso. ¿Qué canción es esa? ¿Qué canción es esa? ¿Qué canción es esa? Y yo que sé qué canción es esa. Son las 10 de la noche. Canciones. Un huevo de canciones tengo en la discografía yo. Cuéntame qué experiencia, qué anécdota tienes de estas grabaciones. Estas grabaciones se grababan con un micrófono. No había sintetizadores. No había sintetizadores, entonces... No, una no se acordaba de qué era eso. ¿Qué instrumentos solías utilizar en tu fandango, tu bolería, todo eso? La trompetilla, el tamborí y sobre todo el aje que lleva la gente de nuestra tierra. España adentro y más para adentro todavía, de Peñaperro. Porque yo tenía un perro que se murió, pobrecito, que fue un muy éxito, que decía: en el coto doñana matao a mi perro. Ay, no me acuerdo hace tanto. Olé. Por los contornos de Andalucía no había otro perro como mi perro. Ay, qué bonito cuando saltaba tras de las liebres por el romero. Ay, qué bonito cuando venía. Ay, qué cuidado, me da un tiro en la pierna. No lo creía. Es que no puedo decir nada de Paca porque ustedes ya lo han visto. Se vendió mucho esta canción. ¿Cómo no se se vendieron perros? ¿Cómo no se va a vender esta canción? Sí, se tiene que vender. Paca, se tiene que vender. Yo me acuerdo, y cada vez que me acuerdo, me bebo una copa de fino. Vamos a brindar por tu... En fin, esta fue esta magistral sketch, esta magistral intervención de este dúo dinámico dúo de martes y 13, digo yo, el dúo dinámico. Bueno, también hicieron el dúo dinámico en su momento. Es que tenía un vídeo aquí cargado, por eso se me ha ido. Estaban pegados por la espalda. Estaban pegados, efectivamente. No, la verdad que para mí, bueno, pues en lo personal han acompañado la parte humorística de nuestras vidas también. Han estado presentes y tanto Josema como Millán, pues la verdad es que nos dio mucha pena cuando se separaron como dúo humorístico. Obviamente también está trabajando muchos años juntos, pues me imagino que todo tiene un fin. Hacen una muy buena labor cada uno en sus respectivos trabajos, tanto artísticos como de doblaje, como directores de teatro, como demás. Y nada, pues Araceli, que te digo que muchas gracias, que ha sido un éxito tu entrevista que acabamos de escuchar y que nada, y que próximamente pues nos tienen más sorpresas, ¿no? De más famosos. Sí, a ver si me dejan y si puedo. Sí, espero que sí, que pronto traiga un par que tengo ahí en espera. Tengo un par en espera. Retaguardia. En la retaguardia. La recámara. Pues nada más, oye, pues muchas gracias. Queremos desde aquí públicamente agradecer a José Mayuste por su participación. Aquí en México, pues muchos de la comunidad española que residimos aquí, pues es un personaje entrañable para nosotros, un personaje muy querido. Lo hemos pasado
definitivamente muy bien con todos estos sketches, que ahora estábamos recordando algunos, y la verdad que Bueno, y los que tienen hijos siguen recordándolo, porque como decía mi hermana, no solo Aladín, sino también en España se llamó de otra manera, creo que fue Hermano Oso o algo así. Sí, Hermano Oso. Exacto, aquí en Latinoamérica yo la conocí como Tierra, entonces al principio cuando nombraste lo de Hermano Oso, yo decía, pues ¿quién será ese? Entonces ya me metí y dije, no, pues mira, el de Disney, el Alce, que hacía el de Alce, ¿no? El Alce, sí. Por ejemplo, ¿no? Entonces sí que ha sido creo que una entrevista emocionalmente entrañable, por lo mismo que decía José María, ¿no? Ser una persona que la hemos visto desde hace muchos años, no solo como humorista, uno de los grandes de España, junto con, pues bueno, como en su momento creo que también hablamos de otros, pero que hoy en día sigue haciendo cosas diferentes, que hoy en día sigue con la comedia dentro del teatro, pero sigue siendo comedia, entonces creo que le gusta bastante, aunque no lo diga, pero creo que le gusta bastante la comedia, entonces. Y la verdad, para mí personalmente ha sido muy, muy emotiva, porque si es una persona muy... Bueno, no solo cercana por habernos dejado esta entrevista y humilde, que a veces lo hemos comentado, luego hay veces que no te dan entrevistas o te dicen, pues tú no eres suficiente, como no han dicho alguna vez que tú en un programa ahí que no sirve, por lo tanto no te voy a dar la entrevista. Podía haberlo hecho. Eso me lo sé yo. Por eso podían haberlo hecho y no lo hizo. Y por otro lado, pues esa cercanía, ¿no? No sé, a mí se me hizo ilusión. No, y a mí también, la verdad. Yo los conocí hace muchos años, como os decía, cuando eran los tres componentes de Martes y 13, cuando estaba también Fernando, los he visto actuar muchas veces en Madrid. Y la verdad que eran unos genios. Lo siguen siendo por separado, y desde aquí pues le damos mucho las gracias a Josema, le deseamos muchos éxitos y que triunfe en su carrera pues de teatro que está haciendo. Bueno, y a ver si viene por aquí a dar una gira también con ese teatro, a ver si lo traen. Ojalá y venga. Pues lo dicho, Araceli, corresponsal, muchas gracias. A vosotros. Profesor, también te deseamos buenas noches y buenas noches. Seguimos ahora con nuestra tertulia. Laura, no me despido hasta nada más que de un ratito, que ahora seguimos, vamos a un corte, y también ya vamos a un corte y ahora nos seguimos viendo. Hasta ahora. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Únete al espíritu de tu radio. Contigo desde el corazón de la radio. Estoy por ti, mas si me dejas, ¿qué será de mí? Oh, caro, por tu amor lloré. Si no me quieres, yo me moriré. Nunca llegaré a querer a otra, porque te amo a ti y que no piensas ya jamás partir. Siempre te amaré, querida mía, con ferviente ardor. Oh, calor, yo te doy mi amor. Nunca llegaré a querer a otra, porque te amo a ti y que no piensas ya jamás partir.
día con ferviente ardor. Oh, calor, yo te doy mi amor. Quisiera ser tu gran amor. Quisiera ser el eco de tu voz para poder estar cerca de ti. Quisiera ser tu alegre corazón para saber qué sientes tú por mí. Quisiera ser un águila real para poder volar cerca del sol y conseguirte las estrellas y la luna y ponerlas a tus pies. Oh, mi amor, quisiera ser un pobre ruiseñor para poder cantar cerca de ti. Quisiera ser la más bella canción para poder hacerte muy feliz. Quisiera ser aurora boreal y darte así un mundo de color y conseguirte las estrellas y la luna y ponerlas a tus pies con mi amor. Quisiera ser aurora boreal y darte así un mundo de color y conseguirte las estrellas y la luna y ponerlas a tus pies con mi amor y conseguirte las estrellas y ponerlas a tus pies. Quisiera ser tu gran amor. Quisiera ser tu gran amor. Sabré cómo tu alma ha encendido mi noche. Nunca sabré el milagro de amor que ha nacido por ti. Nunca sabré por qué siento tu pulso en mis venas. Nunca sabré en qué viento llegó este querer. Late mi sien, ya siempre unidos, ya siempre mi corazón y tu amor. Yo sé que el tiempo es la brisa que dice a tu alma: ven hacia mí, y así el día vendrá que amanezca por ti una luna de miel. Nos trajo esta noche. Pues aquí seguimos en directo en Radio Fundación Casa de España en México, la radio que hacemos para ti. Pues aquí estamos charlando hoy en nuestra tertulia de un tema que a todos
casi a todos nos atañe, que es el matrimonio.